Ahí está. Dice... el teorema de Pitágoras. Empezamos. Bien, ahí tenemos. Primero, antes de definir, discúlpenme, qué es el teorema de Pitágoras, es importante reconocer un elemento de la geometría plana, que es una figura, es un triángulo rectángulo. Seguramente ya lo han estudiado dentro de la clasificación de los triángulos. Vamos a reconocer un triángulo, ¿sí? Y sus partes. Por ejemplo, dice, es un triángulo que posee un ángulo interior recto, es decir, de 90 grados. Además, sus lados reciben nombres especiales. Los lados que forman el ángulo recto reciben el nombre especial de catetos. Y el tercer lado y mayor de los lados es llamado hipotenusa. Ahí les presento a este triángulo rectángulo con dos ángulos internos, alfa y beta. ¿Bien? Él es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Es decir, estos dos lados que forman el ángulo recto, ¿no? Forman el ángulo recto, o este lado y este lado son mutuamente perpendiculares. Y además, estos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre especial de catetos. Bien, y este tercer lado, que va a ser el más grande de todos los mostrados, se llama hipotenusa. Bien, vértices. Este punto donde se encuentran dos lados, A, B y C. Bien, esto es el triángulo rectángulo ABC, dos ángulos agudos. Ustedes saben que por conocimientos generales, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Al ser un ángulo recto de 90 grados, la suma de estos dos será de 90 grados. Es decir, alfa y beta, ¿no? Por saberes previos de la geometría plana, son ángulos complementarios. Otra característica muy importante del triángulo rectángulo. Bien, vamos a ver. Mira, si él es el vértice A, vamos a nombrar en forma genérica a este lado, a su medida, A minúscula. Si este es el vértice B, este es el lado AC que se le opone. Este lado se opone a este vértice, ¿sí? Este lado que usted está observando va a ser el lado de medida V minúscula. Y este tercer lado, que es el más grande, hemos dicho, se llama hipotenusa, ¿no? Se le opone a este vértice C. Como se le opone a este vértice, a este lado le vamos a llamar a su medida, a su tamaño, C minúscula, un valor C minúscula. Y aquí tenemos la representación de un triángulo rectángulo, ¿bien? Siendo alfa y beta ángulos internos. Ahí está, alfa y beta. ¿Qué más? Son complementarios, es decir, alfa más beta van a sumar 90 grados. Si te digo que alfa vale 30, beta debe ser lo que le falta 30 para ser 90, es decir, 60. Si beta vale 37 grados, alfa debe ser su complemento, es decir, 53. Si alfa vale 15 grados, beta debe ser su complemento, es decir, 75. ¿Qué es el complemento? Lo que le falta un ángulo para llegar a ser 90 grados. Alfa y beta serán ángulos complementarios. Esta notación A con un sombrerito arriba significa ángulo A. El ángulo que se forma en el vértice A está aquí. Él es el ángulo A. ¿Y cuánto mide? Alfa. ¿Sí? Este es el ángulo agudo A. Bien. B, ángulo agudo B. Este es el vértice B. Este es el ángulo que se formó. Este es el ángulo B. ¿Y cuánto mide? Beta. Ángulo agudo B. Bien, la notación, mira. ¿Qué más? El ángulo C es recto, mide 90 grados. Aquí está. Se le pone esta representación, este cuadradito, para indicar que a este vértice le corresponde un ángulo recto o de 90 grados. ¿Bien? Son cositas que de repente ya han visto en el curso de geometría. A, B, C se llaman vértices. Son puntos donde se encuentran dos segmentos, ¿no? En el punto B se encuentra el segmento BC y el segmento AB se encuentran en este punto y ese punto se le conoce como vértice del triángulo rectángulo. ¿Ven? AC, BC y AB, el segmento AC, BC y AB son los lados de este triángulo. ¿Ven? Y como te decía, BC mide A. BC mide A. ¿Y cómo se le llama a este lado en forma especial? Cateto. Luego AC. AC mide B. Y en forma especial
A AC se le va a llamar también cateto, ¿sí? ¿Quiénes son los catetos? Los lados que forman el ángulo recto. Ellos se llaman catetos. Respecto de alfa y respecto de beta, van a recibir nombres especiales. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero siempre AC y BC van a ser catetos. ¿Bien? Y AB, en este caso, este lado, formado por el segmento AB, este lado sería hipotenusa. ¿Bien? Tenemos catetos e hipotenusa, los lados de un triángulo rectángulo. Ese nombre particular especial de catetos e hipotenusa solamente se le va a asignar cuando se trata de un triángulo rectángulo, ténganlo presente, ¿sí? Cualquier triángulo no tiene catetos. Bien, si es un triángulo escaleno o isósceles, no tiene catetos, ¿sí? Salvo que sea un triángulo de 45 grados que es notable y es rectángulo si tiene catetos, ¿sí? Casos excepcionales. Pero hablamos de catetos cuando se trata de un triángulo específico, un triángulo rectángulo. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Hay preguntas, jovencitos? No, no hay preguntas. Listo, voy a pasar a la siguiente pantalla. Ahora sí, vamos a ver el famoso teorema de Pitágoras. Dice, este teorema establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de la medida de sus catetos. ¿Qué aparece en la figura? Un triángulo rectángulo. ¿Bien? ¿Quién es la hipotenusa? El segmento AB. ¿Son los catetos? AC y BC. ¿Cuál es la medida de la hipotenusa? C. ¿Cuánto mide el cateto BC? A. ¿Cuánto mide el cateto AC? B. ¿Bien? Entonces, el teorema de Pitágoras está estrictamente relacionado con un triángulo rectángulo. ¿Ven? Entonces, mira, hipotenusa. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, él es hipotenusa, de la medida, o sea, c al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de sus catetos. Ve usted, hipotenusa, medida c, catetos, medida a y b. El cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual al cuadrado de la medida es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de sus catetos, A y B. Esta relación matemática me va a servir para establecer una relación entre catetos e hipotenusa. Profe, pero yo puedo despejar el cateto A. Entonces, mira, A cuadrado, B pasa con signo negativo y obtienes esto. El cateto A al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Y si quiero despejar B, también. El cuadrado del cateto B es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. ¿Bien? Profesor, y si yo quiero no C cuadrado, ni A cuadrado, ni B cuadrado, yo quiero el valor de la hipotenusa. Esto que está como exponente pasa al otro miembro como raíz. Y tendrías C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Profesor, pero si él pasó como raíz, tendría que tener doble signo. Sí, pero nosotros estamos hablando de la medida de una longitud. ¿Sí? Y las medidas de longitud jamás serán negativas. Por eso que aquí no hay doble signo, siempre va a ser positivo. Vamos a considerar el valor positivo de esa raíz cuadrada. Por aquí, ¿sí? Por acá, despejamos. Pasa como raíz y la medida de un cateto siempre va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Miren, este cateto B. Despejamos. La medida de un cateto va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Y así tenemos los despejes necesarios para poder trabajar con el famoso teorema de Pitágoras. Además, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de un cateto es igual a la diferencia del cuadrado de la medida de la hipotenusa con el cuadrado de la medida del otro cateto. ¿Sí?
Tenga presente que estoy hablando medida. Hablo de longitud. Vuelvo a explicar. Aplicando el aprendido número 3, ejercicio número 1. Dice, aplicando el teorema de Pitágoras, determina el valor de X. X es la hipotenusa o la medida de la hipotenusa. Ellos son catetos. Valen 5 su medida y 12. No voy a estar diciendo la medida del cateto, la medida de la hipotenusa. Simplemente voy a decir, este cateto mide 5. O 5, este cateto es 5 o vale 5. En forma práctica entenderemos que me refiero a la medida. ¿Qué vamos a aplicar? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿no? O ya despejando, según lo que anotaron, como quiero hipotenusa, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Bien? 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25, 144 más 25, eso es 169, y la raíz cuadrada de 169, en este caso es una ecuación, pueden valer doble signo, pero como es la medida de un lado, es el valor positivo de esta raíz. Soy redundante en ello porque vaya a ser que se confundan, ¿sí? Entonces aquí vale 13 simplemente. Por lo tanto, esta hipotenusa tiene el valor de 13, ¿no? Un ejemplito, más que ejercicio, para ir calentando, ¿no? Ir reconociendo. Mire aquí, aplicando el teorema de Pitágoras determina el valor de X. Ahora X no es la hipotenusa. La hipotenusa mide 17, uno de los catetos mide 15 y la medida de este cateto es lo que quiero buscar, es X, ¿sí? El teorema de Pitágoras me dice que un cateto, este cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. ¿Ve usted? Es el cuadrado de la hipotenusa dentro de la raíz cuadrada, el lado mayor, menos el cuadrado del otro cateto. X es el cateto que quiero y 15 es el otro cateto. ¿Bien? 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Aquí de repente, si no te acuerdas cuánto es 17 al cuadrado ni 15 al cuadrado, en álgebra hay una propiedad, un producto notable que se llama diferencia de cuadrados. 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado, eso sería 17 más 15 por 17 menos 15. 17 más 15 es 32 y 17 menos 15, eso vale 2. 32 por 2, eso es 64. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. Ahí tiene la respuesta, ¿no? Un poquito recordando los saberes previos del curso de álgebra correspondiente a los productos notables, ¿sí? ¿Vamos a volver a ver esos temas este año? Sí, lo vamos a volver a ver. ¿Ve usted? Ejercicio número 3. Mire ahora la disposición de los lados. Dice, aplicando el teorema de Pitágoras determina el valor de X. X es la medida de este cateto. La hipotenusa vale 25 y el otro cateto mide 7. ¿Ven? Tenemos esto. Teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice? La medida de un cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Aquí está. Por el teorema de Pitágoras, el cateto X es igual al cuadrado de la hipotenusa, 25 al cuadrado, menos el cuadrado del otro cateto, 7 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué puedo aplicar acá? Diferencia de cuadrados. 25 al cuadrado menos 7 al cuadrado sería 25 más 7 por 25 menos 7, por diferencia de cuadrados. 25 más 7, hablen. ¿Cuánto sería? 32. 25 menos 7, ¿cuánto sería? Eso sería 18. 32 por 18 es lo mismo que 16 por 36. Claro, mira acá. 32 es 16 por 2. O sea, un 2 de él multiplico 18 y se vuelve 36 y él se volvería 16. ¿Por qué? Porque este radical, mira, estamos aplicando raíz de un producto. Afecta a 16 y afecta a 36. ¿Sí? Leyes de exponentes. Estamos en trigonometría, pero se aplica para poder desarrollar en forma práctica los ejercicios. Raíz de 16 es 4 y raíz de 36 es 6. 4 por 6, eso te da 24. Y la medida de este cateto, eso vale 24. Por tanto, esto sería los 3 primeros ejercicios relacionados al teorema de Pitágoras, que son aplicaciones sencillas. ¿Bien? Te lo voy a compartir, no te preocupes. Vamos a pasar a la siguiente o al siguiente ejercicio. ¿Sí? Mira, ejercicio número 4.
Encuentra el valor de X según los datos vertidos en el siguiente gráfico. Te dan este gráfico, ¿sí? Obviamente, ustedes ya desde ya están en el tema que se llama el teorema de Pitágoras. Por tanto, ya deben estar mentalizados que si se trata del teorema de Pitágoras, yo debo de observar triángulos rectángulos, ¿sí? Mire, aquí hay un triángulo rectángulo. Y por aquí hay otro triángulo rectángulo. Claro, si él vale 90 grados, él también será 90 grados. Bien, tengo dos triángulos rectángulos. Vamos a nombrar como primer paso resolutivo, voy a nombrar o darles nombres a los vértices. Él va a ser el vértice A, él el B, él el C, él el vértice D, y este punto, ya que este segmento con este segmento son iguales, por eso esa marca rojita que viene se va a llamar el vértice M. Perdón, el punto M, porque es un punto de encuentro, no es vértice, es este segmento y este segmento se encuentran en este punto. Este punto es M. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el teorema de Pitágoras dos veces para encontrar la solución. Mira, en este triangulito de aquí, no, yo, como es rectángulo, quiero la hipotenusa, pero no conozco la medida de este lado. Por lo tanto, primero en el triángulo grandazo tendría que aplicar el teorema de Pitágoras y conocer la medida del lado CD o DC. Como es punto medio, vale la mitad. Y ya conozco, ¿no? O sea, profesor, para aplicar Pitágoras y calcular uno de los lados del triángulo, necesariamente necesito conocer como mínimo dos de sus lados para poder calcular un tercer lado, sea este cateto o hipotenusa. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a poner en el triángulo rectángulo ACD, ACD. ¿Cuál, profesor? Mira, ahí se sombreó. ACD. En este triángulo rectángulo, ¿qué va a hacer usted? Usted va a aplicar el teorema de Pitágoras. Sí, ya sabemos. ¿Qué queremos? Cateto. El cateto CD. Entonces, en todo triángulo rectángulo, ¿sí? La medida de un cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Aquí está en función de sus segmentos. CD es el cateto que quiero hallar. AD es la hipotenusa y AC es el otro cateto. El cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto y a todo eso le sacas la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale el segmento AD? Que es el lado de este triángulo, 10 y el otro lado vale 6, ¿no? Reemplazamos, 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado es 36, 100 menos 36 es 64, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 64 vale 8. Ya conozco que CD, mira el puntero láser, vale 8, pero como él es punto medio, este ladito de acá, CM con CMD, serán la mitad del total, o sea, la mitad de CD. Pero CD vale 8, entre 2, eso es 4. Por lo tanto, CM y MD son iguales, iguales a 4. Aquí vale 4 y vale 4. ¿Bien? Ya tengo eso. Ya conozco. Ahora miro el triangulito MCB o BCM, este triangulito que está de blanquito. Conozco sus catetos. Quiero la hipotenusa. Comenzamos. Por el teorema, en el triángulo rectángulo BCM, BCM, ese que se ha sombreado de verdecito. En ese triángulo rectángulo, lo que vamos a hacer es calcular la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es BM, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, BC al cuadrado más CM al cuadrado. Reemplazando sería X vale BM, es lo que quiero hallar, ¿sí? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16. 9 más 16 me da 25. Y la raíz de 25 es 5, por tratarse de la medida de este lado. Y es así como hemos encontrado o solucionado este ejercicio. ¿Bien? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿No hay? Listo, vamos a seguir. Sí tenemos tiempo, tenemos 8 minutos. Eso quiere decir que de repente nos queda el otro bloque para adelantar la tarea. ¿Bien? Otro ejercicio dice, encuentre el valor de X, obviamente se refieren a la medida de este lado, según los datos vertidos en el siguiente gráfico. Mira, aquí vemos
un triángulo rectángulo. L es hipotenusa para este triángulo de catetos 16 y 12. Y tengo este triángulo rectángulo donde la hipotenusa sería X, un cateto valdría 15 y el otro cateto es desconocido. ¿Sí? Entonces, para ello tenemos que trabajar. Vamos a poner solución y vamos primero a nombrar los vértices. Vértice A, B, C y D. Bien, tengo esos vértices de esa figura total. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC. ¿Cuál, profesor? Este que está acá, lo pinto de amarillo. Ese triángulo que se ha pintado de amarillo es un triángulo rectángulo. AC es la hipotenusa, BC y AB son los catetos. Entonces dice Pitágoras que AC sería la raíz cuadrada de AB al cuadrado más BC al cuadrado, ¿no? La medida de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la medida de los otros dos catetos. Ahí está. Esto sería igual, reemplazando AB vale 16 y BC vale 12. Tienes 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. 16 al cuadrado, ¿cuánto sería? 256. 12 al cuadrado, 144. Si usted suma esto, 100 200 más 100 y algo son 300. 50 y más 40 y son 90. Ya tienes 390. 6 y 4 suman 10. 390 más 10 ya tienes 400. ¿Bien? Eso sería 400. Y la raíz cuadrada de 400 es 20. Por lo tanto, esta hipotenusa en el triángulo de amarillo AC, su medida es de 20. Ya conocemos en el triángulo ACD la medida de sus catetos. Uno vale 20 y el otro 15, perdón. Podemos calcular la hipotenusa. Entonces, decimos, en el triángulo rectángulo ACD, ¿cuál, profesor? Ese que se acaba de pintar de verdecito. ¿Vio usted? Ahí vamos a tener que AD es hipotenusa y es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. AC al cuadrado más CD al cuadrado. AC vale 20, ¿sí? Y CD vale 15. 20 al cuadrado, ya lo hemos visto aquí, ¿no? Si la raíz cuadrada de 400 es 20, 20 al cuadrado es 400. Y 15 al cuadrado serían 225, ¿sí? Y la suma sería 625. La raíz cuadrada de 625 es 25. ¿Bien? Para resolver este ejercicio, ¿cuántas veces ha aplicado usted el teorema de Pitágoras? 2 veces, ¿sí? En dos triángulos diferentes para poder dar solución a este ejercicio. ¿Bien? Vamos a pasar al siguiente. A ver, y nos estaría quedando 4 minutos. Bien, ha sido breve la clase, pero no vamos a desperdiciar el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver la tarea en clase, ¿sí? Así es que prepara una ficha donde vas a poder guardar tus capturas de pantalla o tomar apuntes rápidamente y prestar atención, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué sigue? Sigue ejercicio número 6, todavía seguimos. A ver, mira la figura que nos dan. Encuentra el valor de X según los datos vertidos en el siguiente gráfico. Una vez más, como estamos en el teorema de Pitágoras, vemos un triángulo rectángulo unido por sus vértices, ¿sí? Es una sola línea, ¿no? Se ha unido otro triángulo rectángulo. X es la medida de todo este segmento que está aquí, ¿sí? Todo esto, eso quiero, esa medida. Entonces, primero, solución. Vamos a nombrar a los vértices. Vértice A, vértice B, C, D, y a este punto le llamamos M. ¿Ven? Tengo el triángulo ADM y el triángulo BCM. Dos triángulos rectángulos. Conozco aquí la hipotenusa, aquí un cateto, aquí conozco la hipotenusa, el otro cateto. X es la suma de la medida de este cateto y este otro cateto. Por tanto, yo debo de aplicar Pitágoras, ¿sí? Pero, ¿en dónde? En el triángulo ADM. ADM, aquí, en el triangulito de verde. ¿Y qué voy a hallar? AM. Este segmento es igual a MD al cuadrado menos AD al cuadrado, ¿no? Pitágoras, porque quiero hallar un cateto. Entonces tenemos aquí que es la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa, vale raíz de 10, menos el cuadrado del otro cateto. Mira, este 2 con este radical se cancelan. Me quedaría 10 y 1 al cuadrado es 1. Te queda 10 menos 1 y eso es 9. Raíz de 9, eso vale 3. AM, ese segmento, vale 3. ¿Vio?
Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en este otro triángulo para hallar este cateto. MBC, en este triángulo. Ahí se sombreó de amarillo. Entonces, yo quiero un cateto. La medida de un cateto es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Ahí está. MB es igual a la raíz cuadrada de MC, que es la hipotenusa, al cuadrado menos la medida del segmento BC al cuadrado. Reemplazamos. Raíz cuadrada de la raíz de 13 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Este cuadrado con este radical se cancelan, 13 menos 4. 13 menos 4 también es 9. Y la raíz de 9 es 3. O sea que MB vale 3. Por lo tanto, todo este segmento ya lo puedo calcular. Si él vale 3 y él vale 3, todo valdría X. AB, el segmento AB, es igual al segmento AM más el segmento MB. Bien, un saber previo de geometría básica y elemental. Aquí usted va a tener 3 más 3 y eso le da 6, ¿no? Porque AB es lo que quiero, X. X, eso vale 6.